Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como cada sábado, los sábados por la tarde, como ya es costumbre desde hace muchísimos años, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y las frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben. Estamos en el 103.3 de FM del cuadrante de su radio, en el 970 de AM. También este programa llega a muchos lugares, a muchísimas ciudades del interior de la República, cada vez más. Llegamos también a Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet, con la página www.radioformula.com.mx que está a su disposición. Por supuesto, hoy es un programa grabado, naturalmente, así estamos todavía en esta Ciudad de México, pero como siempre estoy atento a las amables comentarios, quejas, críticas, peticiones, todo lo que ustedes tengan a bien decirme, que pueden expresarlo si se toman un minuto la molestia de escribir, cosa que aprecio enormemente, a través bien sea de mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de esta semana. Pero antes de iniciar, permítanme hacer un paréntesis de índole personal. Como seguramente lo pudieron ustedes apreciar en el anuncio que como siempre publico en mi Facebook para dar a conocer el tema del programa de cada semana, en esta ocasión, y tengo el gratísimo orgullo y satisfacción de decírselos, estoy cumpliendo 28 años de estar en la radio mexicana hablando de historia. La primera vez que lo hice, lo he platicado ya en otras ocasiones, simplemente lo recuerdo con rapidez, fue el día 21 de marzo de 1993, en aquella estación antigua, Monitor, ¿se acuerdan ustedes? Con el gran periodista mexicano José Gutiérrez Vivó. Y a partir de ese momento, de ese entonces, pues me quedé y comencé esta carrera que al día de hoy, repito, cumple ya este próximo 21 de marzo, 28 años de existir. Pero existe, y esto es lo importante, lo que quiero resaltar, no por mi interés, no por mi entusiasmo, no por mi gusto, no por mi pasión de estar frente a los micrófonos de la radio, sino precisamente gracias a ustedes, a todas, a todos, a quienes me escuchan semana a semana y me han seguido inclusive muchos y muchas a lo largo de los años en diversas emisoras. Es precisamente por el favor de ustedes, por la preferencia de ustedes, por la atención de ustedes, como mi presencia en la radio mexicana ha logrado avanzar, consolidarse y tener ya, pues, el mérito de ser quizás el programa de asuntos de historia más antiguo, veterano de la radio mexicana. Afortunadamente cada vez hay más. Este ejemplo ha aprendido y ha sido continuado, lo cual es muy bueno para el público radioescucha que tenga una mayor oferta de programas históricos. Y en eso pues me siento profundamente orgulloso por haber sido el pie iniciador de ellos. Pero insisto, si algún mérito cabe, más allá de mi propio entusiasmo, el mayor mérito posible es de todas y de todos ustedes. Una vez más, pero mil millones de gracias por su preferencia. A ustedes debo el estar aquí. A ustedes me debo yo como comentarista histórico en la radio mexicana. De veras,
desde el fondo de mi corazón, se los agradezco profunda y estremecedoramente, muchísimo, enorme. Me llena el alma saber que ustedes están allí, escuchándome. Gracias una vez más, porque ustedes han permitido que este sueño de poder hablar en el radio, cumpla ya 28 años. Pero bueno, vámonos al tema de hoy. A veces, en ocasiones, como ustedes recordarán, casi como una ya tradición, precisamente cuando se acerca este 21 de marzo, y que además coincide con mi aniversario en la presencia radiofónica mexicana, siempre he optado por hablar, examinar, recordar a Benito Juárez. Lo hemos visto desde diversos puntos de vista, desde diversos ángulos, a veces examinando su obra completa, a veces solamente un pequeño tramo, en ocasiones hablando de su vida, en ocasiones hasta de sus amores, de su vida personal. Bueno, esta vez voy a romper esa tradición que ya tenía yo más o menos consolidada, porque hay un tema contemporáneo que reclama nuestra atención histórica. Como todos sabemos y todos hemos visto en las noticias y estamos enterados, estamos en un profundo e importantísimo momento de debate, inclusive con definiciones ya en la ley acerca del futuro de la industria eléctrica en México. Un debate que tiene en buena medida una gran, enorme carga histórica y que los medios de comunicación, creo yo, no han sabido adentrarse en ellas para poder explicar lo que está sucediendo el día de hoy. Evidentemente no es mi intención opinar ni entrar a criticar a favor o en contra lo que sucede en nuestros días. Esto es un programa de historia, no de política y menos de política económica eléctrica. Pero este programa sí tiene, puede y debe recordar el pasado en esta materia. Primero, porque sabemos que la historia es la maestra de la vida. Segundo, porque también sabemos que la historia, el conocimiento de ella, permite entender y comprender el presente. El presente solo se explica a la luz del pasado. Hay que hablar de ese pasado. Y además también, porque lo he repetido en muchísimas ocasiones, seguramente ustedes están hartos de la palabrita, la historia debe tener sentido de contemporaneidad para explicar el presente, para entender hacia dónde va el futuro y porque finalmente la historia es, repito, maestra de la vida. Recuerden aquella otra frase importante del filósofo George Santayana, de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Bueno, hablemos hoy de la historia de la industria eléctrica en México, pero específicamente de un momento preciso ocurrido allá en el año de 1960, hace ya 61 años, poquito menos, el día 27 de septiembre de ese año. Claro, es un proceso que se alarga a todo el año completo, así que es un buen momento hoy para hablar del tema, sobre todo, insisto, para entender el acontecer presente, lo que hoy estamos presenciando y algunos protagonizando en México. Ese año de 1960, fíjense, yo tenía 3 años, pero seguramente muchas de ustedes, pues son contemporáneos míos o mayores, y simplemente para que ubiquemos de una manera muy simple y muy coloquial qué acontecía en ese año de 1960, y sobre todo para que los que son menores sepan más o menos de qué época estamos hablando, déjenme recurrir a una especie de salida lateral para recordar a todos ustedes que ese es el año en que nace también el rock mexicano. Van a decir ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver el rock? No, nada más para ubicarnos. Es el año que se fundan, que aparecen en escena aquel famoso grupo musical, los Teen Tops, que encabezaba Enrique Guzmán, y lo traigo a colación porque todavía está entre nosotros.
Es el año también en que se lanza como solista aquel cantante que también, afortunadamente, sigue aquí con nosotros, César Costa. Es el año que se estrena y es premiada aquella película importantísima del cine mexicano que protagonizara otro actor, primer actor que también está con nosotros todavía, Ignacio López Tarso, la película llamada Macario. Este es el año 1960, muy remoto, repito, yo tenía apenas 3 añitos de edad, y es el año en que gobierna México, está iniciando su segundo año de gobierno en realidad, el presidente Adolfo López Mateos. Un presidente que todos sabemos fue muy querido por la gran mayoría del pueblo mexicano. Un presidente, sí, que por supuesto, como se estilaba en aquel tiempo, de riguroso control político por parte del PRI, habrá represión, esto no es nuevo. Habrá inclusive momentos difíciles cuando sofoca a sangre y fuego las manifestaciones de los maestros y de los ferrocarrileros, cuando enfrenta a los primeros brotes guerrilleros, pero también es un año en el cual, por ejemplo, el presidente López Mateos alcanza un logro importantísimo que al día de hoy sobrevive: la primera edición de los libros de texto gratuitos que fueron idea de él para repartirse a todos los niños mexicanos. Un gran año sin duda, un año además de progreso económico, un año en el que estamos ya francamente metidos en esa etapa que se conoce como el desarrollo estabilizador que ya platicamos alguna vez, y un año además también que él comienza en lo personal muy enojado, muy indignado por un asunto preciso que, por supuesto, merecerá la atención de él y la nuestra también en unos minutitos más. No se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana. Les agradezco infinitamente su atención, su presencia. Les recuerdo, hoy estoy feliz, eufórico, porque estoy cumpliendo, gracias al favor y a la atención de todos ustedes, de todas ustedes también, por supuesto, estoy cumpliendo, celebrando mis 28 años aquí en la radio mexicana. Gracias, mil gracias. Y el día de hoy, el programa está dedicado a examinar el pasado, la historia, de un momento muy específico que tiene que ver con la industria eléctrica mexicana, en virtud de que, como sabemos, es tema de hoy, es un tema contemporáneo de nuestros días, porque están sucediendo cosas que no entraré yo a explicar, ni a criticar, ni a juzgar, no soy quien, pero sí, como apasionado de la historia, estoy obligado a escudriñar, a hurgar en el pasado para extraer de él aquellas lecciones que sean importantes comprender y entender y tener presentes para lo que está sucediendo hoy en día. Estamos hablando precisamente del año de 1960, cuando gobierna México el presidente Adolfo López Mateos. Ese hombre carismático, guapo, decían las mujeres de entonces, y las de hoy también, opinan que era un hombre muy, muy atractivo, tanto por su físico como por su personalidad, su manera de hablar, sus ademanes, su actuación. Era un hombre seguramente muy, pero muy atractivo en todos los sentidos de la palabra. Un hombre, además, con una profunda convicción revolucionaria, que había inclusive en su juventud formado parte de aquellos grupos vasconcelistas que llevaban la campaña presidencial de José Vasconcelos y que se vieron frustrados en su momento por aquel supuesto fraude electoral que no le permitió a don José llegar a la presidencia, pero el joven López Mateos participó en la campaña, era uno de sus oradores más destacados, inclusive sufrió heridas por la represión, pero poco a poco, volcó sus aspiraciones, se vinculó al partido oficial y finalmente será elevado a la presidencia de la República. Adolfo López Mateos, este hombre que todos recordamos porque pues tenía un carácter aparentemente muy abierto, que atraía a las personas, que le gustaba ir personalmente a ver las peleas de box,
a los toros o manejar sus automóviles deportivos en las autopistas como en la México-Puebla, que le atraían muchísimo las mujeres, que viajó por todo el mundo, que se hizo acreedor a aquel famoso chiste que decía que el presidente le preguntaba a su secretario: oiga, ¿hoy qué tocan? ¿Viajes o viejas? Bueno, era este hombre que al parecer, en el recuerdo de los mexicanos, todavía está considerado como un gran presidente de la República. Pero comentaba yo, y vamos a tomar ya el hilo de la narración, que a principios de ese año de 1960 estaba en un día muy enojado, indignado, profundamente molesto. Habían pasado dos acontecimientos que vale la pena relatar. Para esto vamos a seguir a pie juntillas las propias, llamémoslas así, memorias que dejó en un libro muy serio que les recomiendo, que se llama El Desarrollo Estabilizador, que escribió y que nos dejó don Antonio Ortiz Mena, el gran artífice de ese periodo, pues, de bonanza económica mexicana que fue el desarrollo estabilizador, y quien en ese año de 1960 será quien ocupe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Antonio Ortiz Mena, un abogado economista brillantísimo, fundamental en la historia económica de México, que incluso ustedes recordarán, ya hace un par de años platicábamos con lujo de detalle de lo que hizo él en esta etapa del desarrollo estabilizador, a grado tal de que estará casi 12 años como secretario de Hacienda, pues va a repetir en el puesto en el siguiente presidente, Gustavo Díaz Ordaz. Antonio Ortiz Mena nos dejó en su libro El Desarrollo Estabilizador, que ustedes lo pueden encontrar muy fácilmente porque lo publica el Fondo de Cultura Económica. Nos legó un relato pormenorizado, muy minucioso, de cómo sucedieron los hechos en torno de lo que entonces y hasta hoy se ha llamado la nacionalización de la industria eléctrica. Un hombre equívoco, ¿eh? El propio Ortiz Mena, y comienzo por allí, no la llama nacionalización, la llama mexicanización, porque el concepto es diferente. En un momento más voy a explicar por qué. Pero es un tema fundamental. Un tema que tiene, además, repito, ese atractivo de ser parte de la vida y de la obra de un presidente carismático, de un momento mexicano en el cual hay bonanza, hay crecimiento, hay desarrollo, hay empleo, hay salarios reales crecientes. Es un momento muy bonito para México, ¿eh? Es el momento, sí, de máxima expresión del sistema político mexicano, pero no es el momento todavía en que estalle la represión social, como sucederá con el siguiente gobierno ya en el año del 68, que también hemos platicado aquí largo y tendido. Es un buen momento 1960 y López Mateos, repito, un día a principios de año está muy enojado. Pasaron dos cosas bien importantes. Miren, había recibido la visita de un alto funcionario del sistema financiero internacional, un norteamericano de apellido Black, Eugene Black, que a la sazón se desempeñaba como presidente del Banco Mundial, esta organización financiera de todos los países del mundo que tenía como finalidad otorgar préstamos con bajas tasas de interés a los países en desarrollo para que hicieran proyectos productivos, para crecer, en fin, y vino a visitar México y se entrevistó con el presidente Adolfo López Mateos. Pero en lugar de ser una visita cordial, se convirtió en una plática hosca, hostil, muy severa, muy ácida entre los dos, y casi el presidente López Mateos echó de su oficina en Palacio Nacional a este hombre, Eugene Black, porque este señor se le ocurrió reclamarle al presidente López Mateos que el gobierno mexicano llevaba ya muchos años sin autorizar el aumento
de las tarifas eléctricas que se cobraban a las personas y que por eso las compañías que suministraban luz eléctrica, que daban energía eléctrica, las dos más importantes, no podían invertir en nuevos proyectos. Los inversionistas estaban molestos por la poca ganancia que tenían y lo exhortaba al presidente López Mateos a que liberaran las tarifas eléctricas. López Mateos se enojó, con toda razón, porque este tipo, ¿qué se cree? Viene aquí a reclamarme algo que ni siquiera era el conducto para hacerlo. Había una ley eléctrica y había una entidad previamente designada por la propia ley para examinar los precios de las tarifas de la electricidad que se suministraba en todo el país a las casas. Este fue un acontecimiento. El otro, paseando por la calle, a él le gustaba mucho salir a pasear, inclusive él manejaba su propio auto, como ya lo he comentado. Un día se topó allí por la calle antigua de Melchor Ocampo, hoy Circuito Interior, en donde se encontraban las oficinas hoy de la Comisión Federal de Electricidad, pero entonces de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿Se acuerdan de este nombre? Se encontró con que había un paro de obreros, de trabajadores de la propia Compañía de Luz afuera del edificio, exigiendo aumento de salarios. Y por supuesto la Compañía de Luz no los concedía. De esto sabía mucho el presidente López Mateos porque durante el gobierno anterior, en el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines, López Mateos, como ustedes recuerdan, había sido secretario del Trabajo y estaba enterado de los muchos conflictos obrero-patronales que tenían la Compañía de Luz y Fuerza del Centro con sus trabajadores, porque no quería aumentar sueldos. Claro, la compañía argumentaba que no aumentaba los sueldos porque el gobierno mexicano no le permitía aumentar las tarifas. Era pues una especie de círculo vicioso. Además, cada vez que le reclamaban a la Compañía de Luz que tampoco invertía en nuevas instalaciones para extender sus servicios, para llegar, por ejemplo, a las zonas rurales, al campo mexicano, decía que no lo hacía precisamente porque el gobierno mexicano le tenía topado el aumento de tarifas. Estos eran los argumentos que daba la Compañía de Luz, que eran válidos en cierta medida. Efectivamente, no le permitían aumentar las tarifas. En ese momento, 1960, la luz eléctrica se distribuye por mucho tipo de compañías. Hay varias. Está naturalmente ya, existe, la Comisión Federal de Electricidad, que creó el presidente Abelardo Rodríguez, que echó a andar e impulsar el presidente Lázaro Cárdenas con la idea de llevar electricidad al campo mexicano. Es una empresa pública, estatal, con este fin social de extender, de llevar la luz eléctrica a las zonas rurales mexicanas. Pero todas las demás compañías que suministran el fluido eléctrico son extranjeras. Legalmente, no llegaron por invasión ni nada. La ley, la Constitución lo permitía. Había compañías extranjeras que eran las que distribuían el fluido eléctrico a la mayor parte de las ciudades e industrias del país. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en unos momentitos más. No se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, programa en el cual estoy yo celebrando con ustedes y gracias a ustedes mis primeros 28 años en la radio, pero programa también que está dedicado a examinar un problema contemporáneo en su raíz histórica, la cuestión de la industria eléctrica en México, por lo cual nos estamos remontando al año de 1960. Apenas hace 61 años, no es mucho tiempo. Claro, es una inmensidad de años para nosotros, seres humanos que hemos vivido este periodo, pero es apenas un pequeño tramo en la historia de nuestra patria. 1960. Decía yo que el presidente Adolfo López Mateos estaba muy enojado, había ya despachado con cajas destempladas a Eugene Black, el presidente del Banco Mundial, que se había atrevido a exigirle liberar las tarifas eléctricas. Había visto también con enojo cómo las huelgas de los trabajadores de la Compañía de Luz, pues
en su justo reclamo de aumento de salarios que llevaban años sin percibirlos, les era negado, y la compañía de luz argumentaba que como el gobierno no le permitía aumentar los precios, ella tampoco podía aumentar los salarios. En fin, un círculo vicioso, tortuoso, y por ello el presidente López Mateos decidió ponerle remedio. Miren, a los presidentes de México les da una especie de, ¿cómo le podríamos llamar para que no se oiga muy feo? Complejo de grandeza de sus antecesores. Los grandes presidentes de México, desde el punto de vista revolucionario, se habían caracterizado por grandes decisiones en favor de la nación. Y voy a citar dos ejemplos que tenía frente a sí, en los que lo antecedieron en la silla presidencial Adolfo López Mateos. Dos presidentes que, entre otras cosas, pasaron a la historia por sus decisiones valientes. Una, Benito Juárez, cuando nacionalizó los bienes de la iglesia. Y la segunda, Lázaro Cárdenas, cuando expropió la industria petrolera. Ya sabemos que años después otro presidente querrá también emular a Juárez, querrá emular a Cárdenas, querrá también seguir los pasos de López Mateos y va a nacionalizar la banca. Me refiero a José López Portillo. Pero aún no ha llegado ese tiempo y López Mateos, que sí conocía historia, que sabía de historia, pues tenía ese modelo de reivindicación de la propiedad de la nación. Modelo, pues, que habían iniciado Juárez, que había continuado Cárdenas, y era tan bueno el momento mexicano, y López Mateos quizás estaba poseído de esta fiebre de inmortalidad histórica, que decidió, y así se lo comentará al secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, decidió expropiar la industria eléctrica. Tenía argumentos de fondo importantes, así que mandó llamar a don Antonio Ortiz Mena a Palacio Nacional. Bueno, la Secretaría de Hacienda también está en Palacio Nacional, en un ladito en el extremo que da hacia Catedral. Se reunieron en el despacho presidencial y ahí le dijo, según cuenta el propio Ortiz Mena en este libro que se llama El Desarrollo Estabilizador y que les recomiendo mucho, ahí le dijo que dado los antecedentes, y le relató estos dos, lo de la huelga que había presenciado, lo que él sabía cuando era secretario del Trabajo, y la grosera interferencia de este funcionario del Banco Mundial, le dijo que había que resolver el problema de la electricidad en México de una vez para siempre, expropiando a las compañías eléctricas. Bueno, Antonio Ortiz Mena debe haber puesto una cara de ¿qué, señor presidente? ¡No! Expropiar no. Y le expuso sus argumentos. Mire, señor presidente, expropiar en este año de 1960, cuando México está ya creciendo, cuando México tiene ya presencia internacional, cuando México es sujeto de crédito, cuando México ya está gestionando una olimpiada, cuando México es un país, pues, que ya es tomado en cuenta en el mundo, hacerlo en estos momentos sería contraproducente. Van a pensar en el mundo, en Europa, en los Estados Unidos particularmente, que queremos seguir el ejemplo de Cuba. Recuerden, amigos, en ese año de 1960, apenas hace un año, ha triunfado la revolución de Fidel Castro, pero ya en 1960 se está peleando con los Estados Unidos, está recibiendo el apoyo de la Unión Soviética y está comenzando su política de expropiaciones y confiscaciones de empresas privadas. Y esto a Antonio Ortiz Mena, que tiene la sensibilidad de cómo están los mercados internacionales, cómo están sensibles los gobiernos en todo el mundo, le dice al presidente López Mateos que no es conveniente expropiar, es decir, un acto de fuerza de ley,
para quedarse con las empresas a cambio de una indemnización, como lo hizo en su momento, en condiciones diferentes, el presidente Lázaro Cárdenas cuando expropió la industria petrolera. Muy diferente era el caso de Benito Juárez cuando nacionalizó los bienes de la iglesia, porque allí no hubo pago de indemnización. Así que Ortiz Mena logró convencer al presidente Adolfo López Mateos de que no era conveniente expropiar, es decir, no era conveniente nacionalizar. Claro, la palabrita nacionalizar fue la que pegó, ya veremos por qué. Antonio Ortiz Mena dice que la palabra exacta es mexicanizar, por lo siguiente. Le explicó su idea al presidente López Mateos. Señor presidente, en lugar de quitarles las empresas a las compañías extranjeras, en lugar de pagarles una indemnización, después de habérselas quitado con la fuerza de la ley, ¿por qué no mejor negociamos con ella y se las compramos? Así no nos peleamos con nadie. Y al contrario, es un negocio, simple y sencillamente. Los inversionistas extranjeros se van con el equivalente al valor de su compraventa y México adquiere, a través del gobierno de la República, el control de esas empresas. Bueno, López Mateos le pareció correcta la apreciación, tenía toda la razón Ortiz Mena, no habría que pelearse con los gobiernos extranjeros, ni con la banca internacional, ni con los empresarios de otros países, y la autorizó. Había en ese momento 3 principales empresas distribuidoras de electricidad, ya las he comentado rápidamente. La propia Comisión Federal de Electricidad, que se encargaba fundamentalmente de las zonas rurales. También estaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que suministraba electricidad a las zonas urbanas del centro de México. Y también estaba otra compañía, la Impulsora de Empresas Eléctricas, que era la que suministraba electricidad a la parte norte del país. Había otras empresitas más pequeñas, también extranjeras. Una canadiense que daba electricidad a Monterrey, otra más que daba a Mazatlán, en fin, otras chiquitas. A estas empresas extranjeras que, repito, estaban en México legalmente, la luz no era propiedad de la nación. Estas empresas fueron objeto de la negociación por parte de don Antonio Ortiz Mena. Hablemos de las dos importantes. Esta empresa, impulsora de empresas eléctricas allá en el norte del país, Ortiz Mena entró a tratos con ella y le compró el 100% de las acciones. A la compañía de luz también entró en negociaciones con ella, pero como la compañía de luz tenía sus acciones, esto sí, muy dispersas por todo el mundo, solo pudieron comprar el 90% de las acciones. Las compañías pequeñitas vendieron también sin ningún problema, y en pocas palabras, fue una compra, una adquisición. No se pelearon con nadie. Antonio Ortiz Mena explicó, y lo dice en su propio libro, pero también lo fue a decir, a las negociaciones con estas empresas, a las negociaciones con la banca internacional, para que no fueran a pensar que México estaba siguiendo el ejemplo de Cuba, fue a explicar que había razones técnicas y sociales muy importantes. Una primera, efectivamente, las empresas privadas no habían extendido el servicio eléctrico al área rural, y esto había que hacerlo. Esto era de justicia social evidente. Pero había también una razón técnica muy poderosa. Había que unificar la red de distribución de energía eléctrica de todo el país y cada compañía repartía electricidad diferente. Ustedes saben, y no es cuestión de física, sino supongo que lo recordarán, que la electricidad se mide, sí, en voltios, en watts, pero también se mide en ciclos. Estas ondulaciones que por segundo provoca la luz eléctrica alterna, y que en algunos sistemas se distribuía a 50 ciclos por segundo, como en el caso de la Ciudad de México, pero en el norte, en Monterrey, por ejemplo, en Guadalajara, se distribuía a 60 ciclos por segundo. Había que unificar la red. Esto solo se podía hacer con una política integral si el Estado mexicano era el que controlaba
todas las compañías y que el Estado mexicano por eso quería comprarlas y las compró. No expropió, no confiscó. El Estado mexicano adquirió por compra las compañías eléctricas que suministraban el fluido a todo el país. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a continuar platicando en un minutito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, que corresponde a mi aniversario número 28 en la radio, gracias al favor de todas y todos ustedes, y además también en el que estamos platicando, que es el tema de hoy, para darle sentido de contemporaneidad a la historia de la industria eléctrica mexicana en un pequeño espacio, un pequeño tramo, lo ocurrido en el año de 1960, cuando se dice se nacionalizó. En realidad se mexicanizó, como lo explicó el propio secretario de Hacienda, encargado por el presidente Adolfo López Mateos de esta operación. ¿Por qué se mexicanizó? Porque no se expropió, no se confiscó la industria eléctrica que pertenecía a compañías extranjeras, sino que se compró, se adquirió, se negoció con ellas, se pagó el precio que se convino y México, a través del gobierno mexicano, se hizo dueño de esas compañías. Particularmente dos muy importantes que comentaba yo: la impulsora de empresas eléctricas, que era la que suministraba fundamentalmente la energía eléctrica a todo el norte del país. A ella se negoció con ella y se le pagaron 65 millones de dólares. Y aceptaron contentísimos. Y es más, Antonio Ortiz Mena los convenció de que les pagaban la indemnización, pero que además ese dinero lo invirtieran en México. Y así lo hicieron esos norteamericanos dueños de esa compañía, porque con ese capital, con esos 65 millones de dólares, los invirtieron en la industrialización del estado de Veracruz, construyendo, estableciendo plantas que ustedes conocen muy bien, que existen hoy en día, para procesar sobre todo aluminio allá en Veracruz. Fue un poquito más complejo el caso de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que suministraba energía eléctrica al entonces Distrito Federal, al Estado de México, Puebla, al Estado de Hidalgo, al Estado de Morelos, porque ahí los dueños eran infinidad, miles de accionistas individuales, a los cuales, para poder hacer atractiva la oferta, cada acción valía 16 dólares y el gobierno mexicano decidió, arriesgó y ofreció pagar 20 dólares, 4 dólares más por acción, y gracias a eso logró comprar el 90% de las acciones. Un 10% quedó por ahí. Nadie sabe quiénes sean los dueños. Si ustedes recuerdan, por muchos años nuestro recibo de luz aquí en la Ciudad de México y en la zona central del país lo expedía la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y entre paréntesis decía en liquidación. No se podía liquidar porque faltaba ese 10% de tenedores de acciones. Pero bueno, estas acciones también se compraron a 20 dólares. Con esto, pues, más la compra, que no hubo ningún problema con las otras empresas pequeñitas, se pudo adquirir la industria eléctrica, con cuidado, con buen tino. Incluso el propio Ortiz Mena les explicó a los banqueros que se trataba de seguir el ejemplo de Inglaterra, donde desde los años 20 se había una empresa estatal que había comprado a las demás, o el propio ejemplo de los Estados Unidos, en donde, por ejemplo, en el Valle del Tennessee, había una gran empresa pública que daba luz. Igualmente en el Valle del Río Columbia, otra más. Es decir, Ortiz me las explicó, no somos socialistas, estamos haciendo lo que hacen los países capitalistas. Y los convenció, y fue fácil. Así, el día 1 de septiembre, fíjense la fecha, 1 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos, en el Congreso de la Unión, al rendir su informe presidencial, dijo claramente que se había culminado el proceso de compra, de adquisición de la industria eléctrica, que era un acto de patriotismo y que, afortunadamente, sin ningún problema, las compañías extranjeras que estaban legalmente en México habían aceptado vender. Así lo dijo, explicó que se trató de un acto de compraventa.
Y también ese mismo día sometió al propio Congreso una reforma constitucional, por la cual, y esto sí es bien importante, a partir de ese momento serían propiedad de la nación, fíjense bien, todas las actividades de generación, transformación, conducción, distribución, abastecimiento del fluido eléctrico. Es hasta el año de 1960 cuando es propiedad de la nación la electricidad. Antes no lo era. Por eso el gobierno mexicano compró las compañías. Hasta ahí estaba todo muy bien. Tenía toda la razón en lo que hizo el presidente López Mateos. Pero algo pasó en los siguientes días. Para el día 27 de septiembre, cuando hizo pública la mexicanización de la industria eléctrica, convocó al Zócalo capitalino a miles y miles de obreros de la CTM. Para ese día, el presidente López Mateos ya se había transfigurado. Cambió las palabras que utilizó ante el Congreso, cambió la historia de lo que había sucedido, que se trataba de comprar las compañías, y lanzó un discurso a la nación en el cual él estaba literalmente transfigurado. Cambió los términos de todo, ¿eh? Y este documento, que voy a dar lectura en unos pequeños parrafitos, es fundamental para entender lo que estamos viviendo hoy en día. Allí en el Zócalo capitalino, López Mateos cambió lo que había sucedido y le dio una visión nueva. Acuérdense que él decía que en el primer año a los presidentes, él mismo comentaba, les dicen que son Dios y el presidente no lo cree. Pero poco a poco comienza a escuchar y poco a poco comienza a creer hasta que llega un momento en que un presidente de México es auténticamente un Dios. Y él estaba ya en ese papel de ser una figura casi divina y dijo esto ante los obreros, ante el pueblo reunido en el Zócalo, cambiando todo lo que había pasado. Dijo lo siguiente: les devuelvo la energía eléctrica. Les devuelvo, pero si nunca había sido del pueblo. Ahora es de la exclusiva propiedad de la nación. Eso es cierto. Nos estamos independizando de las invasiones extranjeras que vaciaron al país. También puede ser cierto. Pero aquí viene la profecía. No se confíen. En años futuros, algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán de nuevo entregar el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Esto ya es la voz de un profeta, pero además también de un Mesías. Pueblo de México, dice López Mateos ese día, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos. Y es más, y aquí viene el remate, donde calificó con palabras que hoy ya se volvieron a utilizar. Entregar los recursos al extranjero es un acto de traición a la patria. Solo los traidores se entregan a un país al extranjero. Especular sobre la propiedad exclusiva de la nación de la industria eléctrica es simple y sencillamente traición. Aquí está el meollo de lo que hoy estamos viviendo en México. Un presidente que en 1960 hizo una cosa, negoció una compraventa y a la hora de informarlo al pueblo en un acto distinto al informe de gobierno, cambió radicalmente los conceptos, el contenido, el mensaje, y de ser una mexicanización se convirtió en una nacionalización. De ser una mera compraventa se convirtió en un paso revolucionario con efectos al futuro y aún con efectos al pasado, porque dice que devolvió la industria cuando esto jamás había sido así. Amigas y amigos, eso es todo por hoy. Les agradezco infinitamente el favor de su atención como siempre, y este fue un tema para reflexionar
lo que está sucediendo en nuestros días. Si Dios lo permite, aquí nos vemos la semana que entra. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.